Listo, en principio ya nos estarían escuchando. De todas maneras, déjame hacer una validación con los chicos en el chat. Eh, dice que todavía no se ve. Qué raro porque acá ya empezó a transmitir hace 17 segundos. Estará cargando, seguramente. Debe estar cargando. ¿Cómo están las cosas por allá, compa? Igual, no hay Igual, mucha novedad tampoco. no hay mucha novedad. De todas maneras, ahora vamos a conversar un poco para Sí. profundizar. En principio ya debería estar. Qué raro que no. Bueno, acá dice que está transmitiendo en vivo y que hay una persona viendo. A ver, voy a ver aquí. Mm, Sí, Sí, ya está, ¿no? ya se está transmitiendo en vivo. Sí, ya está. En todo caso comenzamos. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros que nos sintonizan hoy día en esta segunda edición de estas transmisiones, de esta serie de transmisiones que estamos organizando como Círculo de Estudios del Pensamiento Socialista, la escena internacional. Estamos hoy día con la compañera Lourdes. La compañera Lourdes Flores nos acompaña. La compañera es socióloga, estudiante en Brasil y nos va a estar acompañando hoy día para conversar un poco de la situación de los pueblos en Brasil, en general en América Latina también podemos hablar un poco de la situación y cómo es que se está afrontando este tema del COVID específicamente en esta parte de nuestra región, ¿no? Hemos elaborado una pequeña agenda para la reunión de hoy. Digamos, va a haber una parte de contexto donde hablemos un poco del proceso histórico reciente que ha tenido Brasil, el tema del progresismo, eh, más o menos cómo se ha estado conformando la sociedad brasileña en este periodo. Y también vamos a hablar pues del giro neoconservador que ha habido con el gobierno de Bolsonaro, la llegada de Bolsonaro al poder. Y luego vamos a centrarnos ya en el tema específico del coronavirus, cómo el gobierno ha afrontado la pandemia y cuáles son las perspectivas, ¿no? Antes de comenzar con la entrevista, quiero darle la palabra a Lourdes para que se presente también. Compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por allá también. Hola, buenas tardes. Primero agradecer al CEPS, ¿no? Por la invitación. Creo que es un momento histórico inédito y que exige reflexión y sobre todo acción, ¿no? Aún cuando estemos en confinamiento o en cuarentena, siempre es bueno discutir, poner estos temas en debate y qué más dando a conocer la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Sí, compañera, digamos, para comenzar ya con la entrevista, quisiéramos que nos comentes un poco la situación de Brasil, digamos, la evolución histórica de Brasil, para entender un poco cómo se encuentra ahora, siempre es bueno conocer la evolución histórica del país, ¿no? Y en ese sentido hay un contexto histórico de gobiernos progresistas, hay todo un devenir histórico de Brasil. No sé si podemos comenzar ya la entrevista con esa primera parte, ¿no? La parte del contexto histórico, para entrar un poco en materia, ¿no? Para conocer la realidad un poco más y saber de qué estábamos hablando. Claro, en principio, para situar a nivel general, ¿no? La cuestión, creo que es momento de afirmar más enfáticamente que el capitalismo es un sistema inherentemente destructivo y es una organización basada en la valorización del valor. Y ahora es cuando este sistema se nos muestra desnudo, se nos muestra que quien crea valor en realidad es el trabajador, rechazando todas las pamplinas y las mentiras de la economía política clásica y la neoclásica sobre todo. Y no obstante, también creo que es muy importante
reafirmar que el trabajo sí es imprescindible, pero es descartable, como nos está mostrando la coyuntura a nivel mundial, y en tanto que haya dimensiones de la vida humana que no sean generadoras de valor, al contrario, se les vea como gastos, tanto por salud, en educación y derechos laborales, entonces se les despedirá a los trabajadores y se seguirá tomando la vida como se lo ha tomado hasta ahora, como descartable, ¿no? Cuando una vida vale más que otra. Entonces, el contexto a nivel general que nos está mostrando el capitalismo y que Brasil se inserta como otros países de América Latina, ¿no? Desde su condición de capitalismo periférico, dependiente. Bueno, Brasil actualmente tiene más de 43.000 infectados y ya casi 2.700 muertes, más o menos hasta el día de hoy. Y es de conocimiento internacional el desdén con que el presidente Jair Bolsonaro ha estado enfrentando esta crisis, ¿no? Y ha mostrado que en realidad la vida se contrapondría a la economía y en esa contraposición él está a favor de la economía. Entonces, creo que es necesario sí hacer un recuento histórico de cómo ha venido siendo la lucha de clases, especialmente a fines del siglo, bueno, las últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad, ¿no? Bueno, también es de conocimiento general que uno de los partidos más grandes que aglomeró a gran parte de la izquierda es el Partido de los Trabajadores, ¿no? Cuyo surgimiento en la década de los 80 representa una ascensión clasista después de dictaduras y después de una serie de hegemonía de la oligarquía brasileña. Entonces también, por ejemplo, presenciamos ya en los 80 la formación de la Central Única de Trabajadores, la expansión del movimiento de los trabajadores sin tierra, que llegó a ser uno de los movimientos más grandes en América Latina y en el mundo, de lucha por la tierra y de colocar de nuevo una agenda en la necesidad de una reforma agraria, ¿no? Contra los desposeídos, etcétera. Y es necesario también hablar del PT porque este partido ocupó en los últimos 40 años un lugar importante en la izquierda brasileña. No obstante, poco a poco hubo un desfase entre identidad socialista y su programa, especialmente en el siglo XXI, ¿no? Después de dos derrotas electorales en la última década del siglo XX, que se enfrentaba con una coalición neoliberal y que también acabó poniendo en jaque al gobierno de Dilma, gobierno de Lula, ¿no? Que era de resquicios de agrupaciones conservadoras o agrupaciones que estaban a favor de la profundización del neoliberalismo aquí en Brasil, ¿no? Después del gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Entonces, del PT podemos decir que tenía al inicio una identidad socialista, surgió de las bases populares y que infelizmente no consiguió estabilizar los fundamentos, podríamos decir así, de la teoría marxista con la coherencia en la práctica, ¿no? Especialmente en sus gobiernos. Entonces se vio que se adoptaron políticas reformistas, incapaces de alterar estructuras de producción y de reproducción de la riqueza. Y la concentración del poder también se mantuvo, especialmente en la esfera del capitalismo financiero, ¿no? Sí es necesario también recordar y enfatizar que no es lo mismo un PT que los otros partidos, sea socialdemócratas o sea de extrema derecha, sino que sí hubo una democratización, hubieron avances en cuanto a redistribución de la riqueza social, acceso a la salud universal, eh, también más inversión en la educación, ¿no? Mucha población afrodescendiente que en su vida había sido contemplada con vacantes en la universidad pudo hacerlo. También vemos, por ejemplo, programas de redistribución de renta, etcétera, que sí dieron bien a la sociedad y pudieron hacer que al menos accedan a bienes de consumo que antes no lo tenían, ¿no? No obstante, se trabajaba dentro de un Estado liberal brasileño que venía con esa experiencia neoliberal de la Constitución de 1988 y es por eso que se vio cercada cada vez más por las burguesías, ¿no? Y los bloques que quedaron de ese gobierno. Entonces, la proyección que tenían se fue cada vez más retrocediendo delante de los avances de la derecha.
Entre 1990 y el 2016 vemos un PT que programas y estrategias para buscar atacar derechos de ese Estado neoliberal, ¿no? Y actualmente con pocos legisladores o miembros en la Cámara de Diputados y senadores todavía se vienen enfrentando a estas reformas tanto de Temer y de Bolsonaro, ¿no? Entonces vemos también que los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial han jugado en contra del Partido de los Trabajadores para deslegitimar a sus líderes, eh, haciendo hincapié, por ejemplo, en la corrupción, haciendo hincapié en que querer comparar la izquierda aquí, la izquierda cubana, demonizando muchas veces los avances históricos de otros pueblos, ¿no? Entonces, es lo que más o menos debilitó al Partido de los Trabajadores y esa convivencia o esa opción por la conciliación de clases, ¿no? Entonces, no se puede negar que hubo, por ejemplo, no hubo tributación al capital financiero ni a las grandes herencias. También no se vieron, muchas grandes empresas no tuvieron disminuidos los impuestos, ¿no? Y con la excusa de generar empleo siempre. Entonces, esta dialéctica capital-trabajo en la mayoría de veces ha tendido más para el capital y menos para el trabajo, incluso en gobiernos progresistas. Entonces, vemos que la situación de Temer representaría como una, no sé, una orientación a acabar con este ciclo de conciliaciones, ¿no? Ya la derecha no quería más no quería conceder más derechos a los trabajadores, no quería más redistribución de riqueza. Y creo que este gran giro conservador, al menos en Brasil, que inicia por ahí, ¿no? Con las reformas de Temer. Entonces, a partir de aquí creo que es posible hablar de dos reformas más importantes del gobierno de Temer que de alguna manera dieron como el soporte o el colchón, ¿no? De lo que vendría a ser el gobierno de Bolsonaro. Y estamos hablando de la reforma trabalhista, de la reforma laboral, donde se ataca la CLT o la ley del trabajo que se había implementado en 1943 y que había tenido como mantenido, se había mantenido por la vigilancia de los sindicatos y los movimientos sociales, ¿no? Que resguardaba la seguridad social, que resguardaba todavía derechos laborales. Ya Temer viene con un discurso de modernizar estas leyes que en realidad lo que hacían supuestamente eran espantar a los grandes capitales y con eso no generar empleo a las masas, ¿no? Y entonces ponen esta cuestión de lo moderno y lo flexible como si fuera algo positivo para la mayor parte de la sociedad, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces viene, como está pasando, es una tendencia a nivel mundial, es algo que colocó en el neoliberalismo, que se exalta la figura del emprendedor, que es, supuestamente tiene su jornada de salario, es libre, tiene una libertad de desarrollo en el sistema, de libre competencia, etcétera, ¿no? En realidad sabemos que hay una ocupación de la subjetividad de los trabajadores, que disminuye el tiempo libre que antes tenían, etcétera. Entonces, lo moderno acá se nos presenta como una especie de fetiche, que lo que hace es esconder en realidad las situaciones de precariedad y de superexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Para usar un término de Mauro Moreno. Entonces, después de los 2 años de implementada la ley, se implementó en 1900, digo, en el 2017, se ve el aumento de la informalidad a cifras históricas. Más del 40% de la fuerza de trabajo ya trabaja sin contrato en Brasil, se aumenta, como digo, la informalidad y el número de personas que viven en la extrema pobreza aumenta en un 70%, llega a 14 millones más o menos ahora, y con la pandemia se cree que va a aumentar a 5 millones más la población que vive en extrema pobreza. También con la tercerización se da un desmonte total de la seguridad social y se afecta sobre todo la vida y la salud de los trabajadores, porque tenemos también por datos que los que más sufren enfermedades ocupacionales son los trabajadores tercerizados aquí en Brasil. Entonces, es eso, ¿no?
Y por otro lado, el reemplazamiento de máquinas por el trabajo vivo lo que hace es generar cada vez más un ejército de desocupados, ¿no? Que la única salida que tienen es incorporarse al mercado informal. Es eso más o menos. Y la otra reforma, que es la reforma en el sistema de salud, ¿no? Con la enmienda constitucional número 95, se me congela los gastos en salud, gastos como ellos lo llaman, por 20 años. Quiere decir que es un sistema, un ataque al sistema único de salud, al SUS, que era lo único que tenían las clases populares para acceder a la salud, ¿no? Porque aquí tener un plan de salud privado es muy costoso. Entonces, con este congelamiento, lo que el gobierno nos está diciendo que no tiene interés en mejorar tecnológicamente la asistencia médica, por ejemplo, en la población, no tiene en cuenta que la población va subiendo, va incrementándose, nuevos desafíos como una pandemia, por ejemplo, plantea así una respuesta del Estado. Entonces, se deja todo eso de lado y se congela las tasas de salud. Entonces, estos son los dos ataques más fuertes, creo yo. Y por otro lado, que se persigue o bueno, se pone fin al programa de Médicos Sin Frontera, ¿no? Que traía médicos cubanos. Y muchas veces médicos brasileños no quieren ir a zonas rurales, a zonas alejadas, etcétera, y eran muchas veces las plazas cubiertas por médicos cubanos, pero con una excusa de persecución política y hasta ideológica se terminó con el programa, ¿no? Y su programa más médicos ahora no está muy bien implementado. Entonces, ese es el panorama general antes de continuar. Sí, Y sí, con respecto a las consecuencias de este giro neoconservador, lo que vemos especialmente en Brasil es de nuevo, ¿no? Una vuelta al discurso de la familia tradicional, especialmente blanca, a discursos de odio, racismo, donde las iglesias cada vez tienen más poder, especialmente iglesias evangélicas. Hace poco un pastor evangélico llegó a decir que si dependiera de los evangélicos, Bolsonaro sería nuevamente presidente. También viene un discurso de nacionalismo muy exacerbado, eh, donde dicen que Bolsonaro también en un discurso último dijo que se tiene que dar la vida por la patria, ¿no? Y tiene mucha adhesión, hay mucha población que cree en la familia tradicional, en un nacionalismo muy fuerte. Vemos acá casas con banderas de Brasil, las marchas que hacen actualmente también gente, generalmente clase media y clase alta. Entonces, eso es. sí, compañera, con relación a lo que nos has contado y digamos que nos aclara bastante el panorama con relación a la situación de Brasil, ¿no? Eh, en primer lugar, los límites, ¿no? De una propuesta progresista que no termina de ser, que no termina de, de confrontar de manera definitiva, ¿no? A los que regresa, no regresa pues con medias tintas o democráticamente, sino regresa atacando pues tal como nos has comentado tú, pilares fuertes de el anterior gobierno progresista, ¿no? Como era este tema de la defensa de determinados derechos de los trabajadores, por un lado, con las correcciones o con la reforma laboral, con esa idea de flexibilizar el mercado laboral que has planteado tú, y que es una política general de América Latina, que en nuestro país también se ve expresada con la política de competitividad y de productividad, que este gobierno, por más que se haga pasar por centrista, ¿no es cierto?, ha impulsado y continúa impulsando, y que incluso en los tiempos de crisis actuales, la política del gobierno es hacer cargar a la clase trabajadora con todos los costos de la pandemia. Eh, y por otro lado, este tema que nos comentas de la congelación de los gastos en salud, que es francamente sorprendente, por 20 años, me dices, se congelan los gastos de salud, se fija, imagino, un monto específico a gastar durante todo ese periodo y es imposible gastar más. Entonces, claro, una pandemia como la actual viene a, por sentido común, debería modificar.
esta ley, pero al parecer no hay ninguna propuesta de Bolsonaro para, digamos, para querer pues cambiar su política de manera ligera si quieren estos tiempos de pandemia. Por el contrario, como tú has señalado, él ha tenido un discurso bastante, digamos, él ha planteado, hay dos factores acá, la vida y la economía, y yo prefiero la economía que la vida. Creo que lo dijo como argumento para sacar a su ministro de salud, si no me equivoco, que era, digamos, que quería de alguna manera cambiar o, digamos, pedir algo más de presupuesto para la salud o establecer medidas de distanciamiento. En ese sentido, llama mucho la atención, compañera, el tema del respaldo de los sectores populares y de determinados actores como las iglesias evangélicas, ¿no? No sé si brevemente podrías, muy brevemente, antes de pasar al punto de abordar el tema de cómo Bolsonaro afronta el asunto del coronavirus y de la pandemia, brevemente nos podrías señalar cómo han ido creciendo estas iglesias evangélicas, porque tampoco es un fenómeno nacional, es también un fenómeno latinoamericano. En nuestro país también tienen un peso considerable estas iglesias. Entonces, si podrías explicarnos más o menos cómo es que han ido incrementándose estas iglesias, en qué medida han captado sectores populares y por qué la izquierda no ha podido contener esto. De manera más o menos breve y para cerrar el punto un poco del contexto brasileño. Creo que la ascensión de estas iglesias evangélicas va de la mano con la precarización neoliberal, que generalmente los sectores populares no tienen espacio de socialización más allá de que trabajo y de sus casas. Entonces lo que se ve acá es una costumbre casi general de ir 2 o 3 veces por semana a las iglesias en la noche, y en cada barrio obrero, en cada barrio popular pobre siempre hay muchas iglesias evangélicas, incluso más que católicas, aunque las personas católicas en Brasil siguen siendo mayoritarios, pero la importancia de los evangélicos va creciendo, ¿no? Se dice que en unas décadas puede superar a los cristianos, a los católicos. Entonces creo que una cosa que da la religión es ese sentimiento de unión, ¿no? De exaltación a valores tradicionales, exaltación a líderes como los pastores. Incluso muchos analistas han dicho que Bolsonaro se ve como eso, ¿no? Como un mesías que viene a salvar de toda la perversidad, entre comillas, de la izquierda, ¿no? Del hambre y de todas noticias, o sea, noticias muy manipuladas que se dan a conocer a los sectores populares, ¿no? Entonces, creo que más en gran medida la precarización de la vida va de la mano con la búsqueda de otros espacios de socialización, de otros espacios de salvación de los individuos. Bueno, por otro lado, quería rescatar un poco lo que venía diciendo el profesor Ricardo Antunes, un sociólogo de trabajo acá, que Bolsonaro es eso, es una figura, un líder perverso frente a un escenario letal, dice, y un escenario nefasto, ¿no? Que se ha dedicado a promover un discurso de odio y no dar importancia, por ejemplo, a las muertes, y la expansión del virus, y ahí se ve, ¿no?, la contradicción entre la prédica cristiana, supuestamente cristiana, frente al desprecio por la vida de los ejecutores populares. Él dice que la gente no quiere saber de enfermedades, la gente lo único que quiere es trabajar, y es por eso que llega presionando a los municipios, a los prefectos, que sí han actuado con medidas como cuarentenas o han cerrado locales comerciales, y como una medida de contener la expansión del virus, ¿no? Y Bolsonaro es un presidente que no encarna ni siquiera esa figura de unidad nacional, al contrario, se muestra como oponente de esas políticas. Entonces, es un líder muy irresponsable y un líder que en realidad encarna el avance del fascismo en América Latina, ¿no? De una manera descarada, ni siquiera liberal ya. Compañera, para pasar justo tocando el último tema que nos has planteado, a la forma como está afrontando actualmente el gobierno de Bolsonaro la expansión
del virus, ¿no? En principio, el marco general que nos planteas es un marco de debilitamiento o de derrota, ¿no es cierto?, de un movimiento progresista, de reformas digamos, en sectores como trabajo y como salud, eh, pero digamos, en este contexto de expansión de la pandemia, ¿qué políticas concretas está adoptando el gobierno de Brasil? Si es que está adoptando alguna y si no las está adoptando, cuáles son los argumentos, ¿no? Entendemos por las noticias que nos llegan que hay más o menos similitudes entre las políticas que ha adoptado Bolsonaro por un lado y por otro lado Trump, pero sería bueno que puedas profundizar ahorita en eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la propuesta de Bolsonaro en la expansión del COVID, ¿no? Del coronavirus. Bueno, debido a las presiones a las que se ha sometido el gobierno también por distintos sectores progresistas, etcétera, sí se ha destinado un monto para contener el virus, ¿no? Que es más o menos 285.000 millones de reales, que sería más o menos el 2,4% del PBI, y que se distribuye en distintas políticas, como por ejemplo se aceptó un auxilio emergencial a los trabajadores informales y a las madres solteras, que es de 600 reales, ¿no? Que es un poquito más que la mitad del salario mínimo, que llega a ser más o menos 1.000 reales. Entonces, se va a dar este auxilio de 600 reales por 3 meses consecutivos a las personas de baja renta. También se le está dando un auxilio emergencial a los estados y municipios para que continúen con estas políticas de contención de la pandemia. Y por otro lado, recargando de nuevo el peso en los trabajadores, se les ha propuesto dar un adelanto de sueldo que le correspondería, por ejemplo, en diciembre, que se le acostumbra a dar tu sueldo, ¿no? Entonces, ese 13.º que se llama aquí, también se les puede adelantar a los trabajadores formales. Y después ha aumentado, sí, un poco el recurso destinado al Ministerio de Salud, que prevé dar 24.000 millones, pero que hasta ahora solamente le ha dado 5.000 millones de reales. Pero también, por otro lado, no solo está tomando estas medidas que de alguna manera van a beneficiar a los sectores más excluidos, sino que también está salvando a los bancos, está salvando al capital financiero por medio de créditos, que el dinero que se destina a su salvación es mucho más que lo que se destina a las familias pobres. Muchas de ellas no han sido contempladas, por ejemplo, con estos esos recursos que se les va a destinar, no suficientes reales. Entonces es eso, como en la mayoría de países en América Latina, sí se le está dando un apoyo al sector más vulnerado, pero en comparación a la banca o a lo que se destina al capital financiero, es cosa de risa, como se dice. Y con relación digamos, la banca, ¿cuáles son las medidas concretas que se ha tomado, digamos, para, digamos, rescatarlas en este periodo de crisis? Por ejemplo, Sí. hacia atrasar tributaciones, ampliar la capacidad de crédito del sistema financiero, y es básicamente perdonar deudas también. Oh, digamos que en términos Ya con sí. respecto a la actuación como Estado, como gobierno, para la contención de la pandemia, no se ha hecho mucho, y al contrario, en el discurso, eso que mueve a la mayor parte de la población en su vida cotidiana, pero que lo que realmente ha hecho es obstaculizar, ¿no?, estas políticas que pudieran haber tomado los municipios o los estados para contención del virus. Y es por eso que vimos muchas marchas en las ciudades, generalmente bueno, no son marchas, no son carreatas, se llama, un desfile de carros de último modelo, por ejemplo, que está manejando personas con mucho dinero para que se vuelva toda la normalidad, para que todos vayan de nuevo al trabajo. Y en manifestaciones también autoconvocadas por Bolsonaro. Por ejemplo, el 19 de abril, él dio un discurso en Brasilia ante esta población que exigía ya la intervención militar,
para que se cierre el poder judicial y el poder legislativo. Y él está ahí, o sea, irresponsablemente hablando, llamando a que se convoquen esas marchas para que todo vuelva a la normalidad, porque supuestamente el virus no pasaría de una gripe pequeña Y si- y que necesariamente también tendrían que morir personas como adultos mayores, etcétera, ¿no? Es lo que el ministro también recalcó. y sin embargo, como digamos, señalaste un inicio, es cierto también que, que Bolsonaro se apoya dentro de estos sectores evangélicos que priorizan pues el discurso entre comillas pro vida, ¿no? Y sin embargo Bolsonaro en esta famosa frase dijo que prefería la economía a la vida. Eh, digamos que si bien quedan claras las prioridades del gobierno de Brasil en la expansión de esta pandemia, digamos que también es cierto que Brasil es el país con la mayor cantidad de contagiados en América Latina y digamos que alguna respuesta o alguna propuesta tendría que haber tanto desde sectores afines a Bolsonaro como desde sectores de la oposición, ¿no? Nos estás lanzando, por ejemplo, ahora el tema de las iniciativas que han tenido gobiernos municipales por tomar medidas desde la autonomía que le permite, digamos, la organización política propia de Brasil, ¿no es cierto? Pero digamos, al parecer el mismo gobierno de Bolsonaro estaría bloqueando estas mismas medidas, ¿no? No sé si tú podrías citar un ejemplo concreto de alguna municipalidad que haya tomado alguna medida o de algún sector, ¿no? Que haya planteado alguna medida o alguna política contraria a lo que está planteando ahorita Bolsonaro, que es básicamente seguir las cosas tal y como están, según entiendo. Bueno, hubo iniciativas desde el legislativo para que se respalde la actuación de los municipios o los estados para en favor de medidas de contención de la pandemia, ¿no? Y esto se llevó, por ejemplo, al Supremo Tribunal Federal para que sea respaldado por las instituciones correspondientes aquí en Brasil. Entonces se ha logrado así dar un respaldo a estos prefectos para que continúen o para que ellos elijan qué actividades son importantes en sus regiones y que puedan permanecer abiertas y cuáles no. Y, por ejemplo, yo vivo en una frontera, no se han cerrado las fronteras y ahorita no hay comercio prácticamente. El municipio ha dado una serie de medidas que para evitar la expansión del virus y que promueve el aislamiento social, ¿no? Entonces, muchos de los municipios han adoptado esto, incluso en zonas populosas como Sao Paulo, pero creo que sí es altamente irresponsable que el presidente presione a las autoridades locales, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, para que vuelva toda la normalidad, ¿no? Porque incluso en estas zonas es donde el contagio se propaga más, porque son las favelas los que son territorios de alta densidad poblacional. Entonces, generalmente son casas muy cercanas, donde no tienen agua muchas veces y donde es difícil la garantía de un aislamiento social, ¿no? Sin un auxilio, por ejemplo, del gobierno, un auxilio, un traspaso de recursos, etcétera. Entonces, eso, y en zonas donde no se siente esa presencia del Estado o se la siente, pero de manera inversa a lo que debería ser, no solo en discurso por la vida y en la práctica por la muerte. Se ve, por ejemplo, como en Río de Janeiro las mafias organizadas son las que están poniendo letreros para evitar que la gente salga en las noches, etcétera, ¿no? Con relación a eso, ¿no? Es bastante preocupante porque, claro, o sea, ante la ausencia de una directiva del gobierno, eh, toma peso y toma poder estas mafias organizadas, ¿no? Pero digamos, eso nos llevaría a otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían realmente las motivaciones de Bolsonaro para, digamos, no tomar acciones concretas? Porque sí, pues el hombre puede estar muy preocupado porque siga habiendo explotación y que siga habiendo acumulación y en ese sentido, digamos, defender que siga moviéndose el país. Pero, digamos, el ejemplo de Estados Unidos es bastante aleccionador, ¿no?
no se toman medidas en un determinado momento y, digamos, termina habiendo un despunte del desempleo. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva y desde tus hipótesis, digamos, las motivaciones de Bolsonaro para no tomar ninguna medida de contención o para que la gente no tome ninguna medida de contención? Porque, digamos, a primera vista parecería una locura, ¿no? O una defensa descarada de la explotación, pero digamos, incluso en un país imperialista, en el país imperialista por excelencia que es Estados Unidos, digamos, ya se ha demostrado que una política de no contención termina siendo muy perjudicial. Entonces, ¿es que Bolsonaro es tan limitado que no puede ver esto? ¿Cuáles serían los móviles, ¿no? Del presidente de Brasil para no tomar ninguna medida en concreto, ¿no? Bueno, lo que ahora se quiere, el gobierno lo que quiere es acelerar el fin del aislamiento social para que, como dices, siga habiendo explotación del trabajo, etcétera, pero este proceso no es libre de contradicciones, incluso al interior de las profecías o de las altas esferas del poder militar, y es por eso que creo que la generación de un desgaste en su imagen, por ser una imagen tan nefasta, ¿no? Un líder que en realidad no tiene el desarrollo de un país, etcétera, está generando sí oposición dentro de las propias esferas, que ya se ha filtrado informaciones de que los propios militares quisieran sacarlo y colocar a otra persona en su lugar, ¿no? Justamente para no poner en peligro. Yo creo que la extrema derecha no quiere poner en peligro la desconfianza que pueda tener, la confianza que se puede tener en el sistema económico, ¿no? No creo que se arreglarían de tal modo. Y ya dentro de las instituciones, por ejemplo, a causa de este comportamiento de Bolsonaro de llamar al caos, a de promover la expansión de la pandemia, se ha planteado el pedido del impeachment, ¿no? Que sería como que dar una serie de razones jurídicas para destituir al presidente. Entonces están en estas pugnas, hay disputas interburguesas, hay disputas incluso dentro de los sectores más conservadores que están viendo que esta figura de Bolsonaro está siendo cada vez más desgastada. Entiendo, es decir, digamos que si bien Eh, hay un consenso alrededor de Bolsonaro, por ahora tampoco está libre de contradicciones y que digamos no es que Bolsonaro represente, digamos, orgánicamente a la burguesía, sino que digamos es ahorita el elemento de consenso, pero que en cualquier momento puede ser removido si es que, o podría ser removido si es que se trata de salvar un poquito el sistema, ¿no? Sería algo uh-huh. así, Sí, ya. sí, creo que la actuación de Bolsonaro ha sido descabellada, incluso podría decir, ¿no? Porque la extrema derecha se siente segura de hacer y decir lo que le da la gana, ¿no? Sin que ello tenga consecuencias institucionales, y en gran medida creo que eso es posible porque no hay una oposición articulada, fuerte, que se posicione contra los abusos del poder, contra la violación incluso de derechos humanos. Entonces, las instituciones del Estado, tal y como están organizadas, se han mostrado incompetentes incluso para eso, ¿no? Hay mucha práctica de Estado de Derecho en la calle, el país. A él no le importa siquiera las instituciones, y es la cara misma del fascismo, ¿no? Hace unos días llegó a decir que la Constitución era él, era su persona, dijo, la Constitución soy yo. Caramba. Entonces, Luis, creo Luis que las XIV era el señor. izquierdas no han sabido organizarse en un frente único contra el avance del fascismo en este país, incluso un pretendido proceso de impeachment que no logre la destitución de Bolsonaro. Al contrario, lo que haría sería para mí reforzar así su imagen, ¿no? Porque desde las elecciones ha sido una persona que se ha victimizado, ¿no? Frente a sus opositores, y siempre de la mano de la figura de Dios, de la familia, dice Brasil para todos y Dios encima de todos. Entonces son estas contradicciones las que ahora causan la política brasileña. Digamos, con ese escenario que nos planteas, que no es muy, no es muy alentador,
se- si podemos pasar al punto ya de perspectivas, ¿no? Entiendo que el escenario actual es, digamos, de una figura, de la figura de un presidente con una conducción del Estado bastante vertical, digamos, sin una oposición más o menos consolidada o más o menos articulada, ni en el terreno institucional y entendería tampoco en el terreno popular, y con un respaldo de sectores, digamos, muy poderosos, ¿no? Como la oligarquía financiera o incluso las iglesias evangélicas, que son sectores muy, muy adinerados, ¿no? Dentro de ese panorama, ¿cuáles serían las perspectivas, ¿no? Primero, con relación al avance del COVID, entiendo que Brasil es el país con más contagiados de América Latina, ese es un dato. En ese sentido, ¿será posible que el sistema de salud brasileño pueda, digamos, digamos, abastecerse o, digamos, ser lo suficientemente abastecido para atender a tantos enfermos? Uno. Y dos, digamos, desde el lado ya de los sectores populares, me dices que ha crecido la informalidad y que incluso después de esta pandemia se ha incrementado aún más. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para estos sectores populares que también se están viendo perjudicados tanto por las medidas de Bolsonaro como por la expansión del coronavirus? No sé si podrías darnos una respuesta, como te digo, tomando en cuenta el terreno institucional, ¿no es cierto?, de lucha, también el terreno popular de acción directa, ¿no? Bueno, la perspectiva, a mi juicio, es que continúe la flexibilización de las relaciones laborales y que cada vez más la población entre a la economía formal y que se aumente la población que vive en extrema pobreza, ¿no? Porque se ve que los precios de los productos básicos han subido, por ejemplo, por especulación de intermediarios, etcétera. Y que por el lado ya de la expansión del COVID, creo que se va, y bueno, las estadísticas dicen que va a seguir en ascenso el número de contagiados en Brasil, especialmente porque la mayor incidencia es en lugares altamente metropolitanos y en lugares donde existen muchas favelas y no hay acceso a agua potable, por ejemplo, y la gente básicamente vive del día a día, como es una regla en América Latina. Entonces, creo que incluso colocando este recurso para la contención de la pandemia, que es más o menos 2,4 del PBI de Brasil, es progresivo, no se ha colocado directamente y no hay tampoco una institucionalidad capaz de manejar estos recursos. Entonces, es progresivo y no va a seguir la marcha de la expansión de la pandemia. Y por otro lado, es que el gobierno también está preocupado porque Brasil va a sufrir la pérdida del 5% del PBI, ¿no? Hasta fines de año. Entonces, lo que queda los sectores populares, es solo eso, la organización de frentes únicos de lucha contra la extracción del fascismo, ¿no? Porque los que se ven más perjudicados, como siempre, es la clase trabajadora que paga con, con su sudor, con sus lágrimas, la contención de la pandemia e incluso las pérdidas de las grandes empresas, ¿no? Bolsonaro, sí, como ya había recalcado, en el gobierno hay una serie de contradicciones y su figura está pasando por un desgaste. No es una figura que encarne la unidad nacional, incluso en esta coyuntura, como se ve en otros países, ¿no? En Perú vemos un Vizcarra saliendo a explicar cómo está el avance de la pandemia en el Perú, que está más o menos dando a conocer al público lo que está haciendo, etcétera. Aquí no se ve eso, aquí se ve un gobierno totalmente en contra de cualquier medida que favorezca la salud de la población. Entonces, es eso por ahora, eh, no sé, mi análisis, mi lectura del proceso. Y con relación digamos, la lucha... Creo que nuestra posición, Sí, continúa.
allá. Bueno, que creo que el desafío ahora es que hacer que la mayor parte de la población haga coincidir su posición de clase con su aspiración de clase, no pasar lo que dice Gramsci, no de pasar de una clase en sí a una clase para sí, ¿no? Que sea capaz de retomar las riendas de desarrollo de su país o de las luchas o de las conquistas sociales que han venido siendo mermadas por las clases dominantes. Pero como les digo, la izquierda ahora está totalmente fragmentada, no hay un plano, una agenda contra Bolsonaro, contra políticas de flexibilización de la fuerza de trabajo, incluso del atentado contra la población misma, ¿no? Porque son miles los que están muriendo y los que van a morir seguramente. Y digamos, dentro del espectro de la izquierda, un poco para ir cerrando en el tema de las perspectivas, eh, digamos, la presencia popular de las izquierdas que permita articular o de algún sector específico de la izquierda, principalmente de izquierda que se proclame pues marxista, ¿no? Este, qué tan arraigado está en los barrios, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de construir en estas circunstancias una propuesta popular, ¿no? Contra Bolsonaro? ¿Tú ves algún atisbo de eso, más o menos? O... Bueno, ahora la preocupación de la gente es volver al trabajo y volver a generar sus ingresos, ¿no? Porque la presión de los precios, por ejemplo, en la zona, la canasta básica está siendo cada vez más pesada. Y bueno, creo que sí quedan movimientos populares que todavía están en condición de hacer algo frente, como el MST que ha seguido produciendo, incluso en este contexto difícil para todos, o el movimiento de los trabajadores sin techo, que tal vez eh, lo malo del virus sea que no nos permite eh, conglomerarnos en espacios de socialización, de lucha, como podría ser huelgas, sindicatos, etcétera. Pero yo creo que las cosas están, ¿no? Porque justamente la explotación, la opresión cada vez se hace más evidente, ¿no? Y la ideología burguesa no basta para tapar la propia realidad. Entonces, todavía existen sí rezagos de sectores progresistas, pero yo confío sobre todo en los movimientos sociales, ¿no? Que después de esto retomen la batuta, retoman la crítica para la construcción y para poner sí en práctica, o bueno, en pantalla, un programa contra la sociabilidad capitalista, ¿no? Que creo que ya no hay salida, conciliación de clases, ya no hay salida de querer pintar el capitalismo con rostros humanos y que todas esas formas se han mostrado fracasadas, ¿no? Entonces lo que queda es construcción de base simplemente y hay potencialidad, pero todavía no hay una articulación definida. Queda, compañera, entonces como tarea, entendería, y creo que este es un consenso a nivel regional, plantear esta articulación, ¿no? Desde los diferentes espacios donde nos encontremos, desde los diferentes frentes de lucha donde estemos, es necesario articularnos en un movimiento. Lo más probable es que, como tú señales, vengan programas de ajuste o de superexplotación aún mayores, con el discurso de reactivar la economía o la crisis o el problema de la economía, y que digamos estas medidas van a dañar principalmente a los sectores populares, ¿no? Lamentablemente es lo que parece venir y hay que estar también nosotros preparados para defender, ¿no? Los derechos del pueblo trabajador, del cual somos parte, y que digamos es necesario reivindicar pues nuestros propios intereses de clase frente a las políticas de los gobiernos que, como tú también has señalado, son más generosos con los sectores financieros que con los sectores populares. Un segundo punto que me parece también claro es la centralidad que le das a los movimientos sociales y a los movimientos populares, ¿no? Finalmente, claro, desde este campo es que se puede plantear una alternativa, en todo caso, en el campo del
de la vida cotidiana, en el campo de la vivencia de los diferentes sectores sociales, es donde se da la batalla última, ¿no? Finalmente contra el sistema, ¿no? La batalla última, la definitiva, ¿no? Si bien la toma institucional del poder, la toma formal del poder es una medida, se trata también de lograr la hegemonía y la victoria en el terreno de las personas mismas y de las conciencias mismas, ¿no? Y eso es también una lucha que tenemos pendiente como militantes marxistas, como militantes por el socialismo, como compañeros que buscamos pues superar esta sociedad y tratar de construir un mundo diferente, un mundo mejor, ¿no? Digamos que para terminar, no sé si nos podrías contar, ya rompiendo un poco con el esquema, cómo van las cosas por allá en el terreno estudiantil. Entendemos que eres tú también estudiante universitaria, cómo se está viviendo la educación por allá en estos tiempos, ¿no? Bueno, la mayoría de las universidades federales han parado de funcionar por ahora y los alumnos estamos en cuarentena. Se ha planteado, en realidad el Ministerio de Educación mismo ha planteado que se podría así reemplazar las clases presenciales por las clases virtuales, pero también entendemos que esta ya era una propuesta mucho antes de la pandemia y que venía de la mano con una pretendida privatización de la educación pública, ¿no? Específicamente en cuanto a la promoción de la investigación científica. Por ejemplo, ha habido muchos recortes, las becas que existían, las pocas becas que existían ya no existen más, ha habido persecución política a profesores críticos, se han cortado de derechos estudiantiles también, o fondos o recursos destinados a actividades de extensión y de investigación científica en las universidades. Entonces también es un terreno, el sector educativo también es un terreno donde ocurre la lucha de clases y creo que es necesario que ahora más que nunca que los estudiantes estén articulados con los profesores y con los técnicos en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Por el momento es eso, al menos en gran parte de las universidades no se ha aceptado la educación a distancia y esperemos que continúe así, ¿no? Hasta que vayamos viendo cómo va el proceso y si hay una vuelta a la retomada de clases con las medidas necesarias, vayamos a construir algo también en ese terreno para disputar la hegemonía ahí, porque se ha visto como nunca antes el recorte de becas, el recorte de financiamiento a la investigación. Lo que se quiere desde el poder es formar estudiantes técnicos, ¿no? Piezas para máquinas, piezas muy funcionales o especializadas o parcializadas que no tengan capacidad crítica, que no tengan capacidad de pensar lo total, sino que sean solamente piezas reemplazables. Y eso es a lo que también nos oponemos y a los que tenemos que concentrar nuestras luchas. Compañera, ya para cerrar, ¿no? Unas palabras finales, algún mensaje que quieras darnos para, digamos, de unidad o el mensaje que quieras, ¿no? Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y nada, te dejo la palabra para que nos comentes tus palabras finales. Bueno, yo agradezco la invitación del CEP y como dije en un inicio, creo que es importante el estudio y la comprensión, o el intento de comprensión a través de específicamente el materialismo histórico dialéctico, el movimiento del sistema para encontrar sus contradicciones y para servir en definitiva a nuestra clase, a la clase trabajadora y espero que también sea una vía para construir un internacionalismo proletario, un internacionalismo de las clases trabajadoras, donde ahora se ve más que nunca que no existen fronteras, las fronteras son imaginarias, las fronteras nos han puesto los estados nacionales que han creado sus burguesías para explotar libremente a los trabajadores, ¿no? Entonces, momento de vernos así como clases, de compartir nuestros problemas y ver cuáles son las posibles salidas, ¿no? Para en bien de la humanidad, en bien de la ecología y en bien de los explotados del mundo, ¿no?
Y creo que todo intento es bueno, todo intento suma y espero pues haber contribuido un poco con comprensión de lo que en este caso. Gracias, compañera. No va a ser la última vez. Tenemos programadas una serie de conferencias, una serie de conferencias internacionales. Estamos viendo la posibilidad también de contactarnos con otros compañeros de nuestro país. La idea es compartir experiencias y, como tú dices, ¿no? Tratar de llegar o tratar de demostrar en la práctica, ¿no? Y en el compartir de experiencias esta verdad que en general son los pueblos del mundo los que sufren las mismas, casi las mismas, o prácticamente las mismas injusticias, ¿no? En favor de determinados sectores que son los que ostentan el poder, ¿no? Muchas gracias, compañera, por tu mensaje unitario Gracias que a ustedes. compartimos, y ya nos estaremos viendo, compañeros, a todos los que nos sintonizan pasado mañana para hablar sobre la situación específica de nuestro país. Entendemos que el día de hoy el presidente Vizcarra va a estar dando algún mensaje sobre las medidas a tomar, y de todas maneras tenemos que estar atentos porque ya se anunció la suspensión laboral perfecta, ya se reglamentó esta suspensión laboral, facilitando pues el despido de trabajadores, y no podemos permitir que se sigan haciendo estos atropellos y estas injusticias contra la mayoría del pueblo, ¿no? Tampoco podemos permitir, compañeros, que digamos no haya ninguna voz de protesta, ¿no? Si bien estamos en cuarentena, es cierto que también tenemos los medios virtuales, como en este caso, para opinar, para expresarnos y para tratar de hacer pedagogía. En ese sentido, el día de mañana a las 7 de la noche habrá nuestra tercera jornada de protesta virtual que estaremos sacando con el Comité de Lucha Sindical y Popular. Tratar de sumarse a esa jornada de protesta virtual, tratar de articularnos, de compartir problemáticas para poder unificar una plataforma de todas maneras, incluso en estas circunstancias. Y nuevamente recordarles que el pasado mañana estaremos discutiendo la situación de nuestro país con el compañero Martín Guerra. Compañera Lourdes, muchas gracias de nuevo. Estamos comunicándonos seguramente Gracias a ustedes. pronto para otra sesión. Sí, gracias, hasta luego. Nos vemos, compañera. Hasta luego.